Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía, pues está en todas partes. Hoy vamos a conversar sobre una figura fascinante, John Stuart Mill, un hombre que fue, pues literalmente un experimento. Su padre intentó crear un intelecto perfecto, casi un genio programado. Pero, ¿qué pasa cuando un experimento humano se rompe? ¿Qué ideas surgen de esas grietas? Hoy exploramos la historia de un pensador que tuvo que reconstruirse a sí mismo para enseñarnos sobre la verdadera libertad y la búsqueda de la felicidad. Es una de las grandes paradojas de la historia del pensamiento, ¿no? La historia de Mill no empieza como la de un filósofo. No, para nada. Empieza como la de un experimento. Nace en Londres en 1806 y su padre, James Mill, junto con su padrino, el famosísimo Jeremy Bentham, deciden moldearlo desde cero. El objetivo era crear al heredero perfecto para su filosofía, el utilitarismo. Y cuando dices moldearlo, creo que nos quedamos cortos. La autobiografía es brutal en este sentido. Mill cuenta que empezó a aprender griego a los 3 años. ¿A los 3 años? A los 3. A los 8, mientras cualquier otro niño estaría, no sé, jugando en la calle, él ya había leído a Heródoto, a Jenofonte y a Platón, en griego original. Es una locura. Una locura total. Y totalmente deliberada. El sistema no dejaba espacio para el azar. No había juegos, no había vacaciones, no había amigos de su edad. De hecho, él era el tutor de sus hermanos menores. Claro, tenía que replicar el sistema. Un intelecto puro, despojado de lo que su padre consideraba debilidades sentimentales. Pero como el mismo Mill escribe, y esto lo dice en su autobiografía, su educación no fue de amor, sino de miedo. Híjole, qué fuerte. Y eso me lleva a la primera gran pregunta. ¿Realmente se puede fabricar un genio así? O sea, ¿puedes forzar a alguien a memorizar miles de páginas, pero ¿eso crea un pensador original o solo un disco duro con patas? Esa es exactamente la pregunta que la vida de Mill responde. Por un lado, el experimento fue un éxito rotundo. A los 20 años, Mill era probablemente el joven más erudito de toda Inglaterra, un prodigio. Claro. Pero por dentro, como bien dices, el sistema estaba a punto de colapsar. La máquina, construida con una precisión implacable, pues se rompió. Hablemos de ese colapso, porque es el punto de inflexión de toda su vida. Se le conoce como su crisis mental de 1826. En su autobiografía lo describe con una crudeza que te hiela la sangre. Sí. Dice que un día se preguntó a sí mismo, si todos tus objetivos en la vida se realizaran de repente, ¿sería esto para ti un gran gozo y felicidad? Y una voz interior le contestó con un no rotundo. Es un momento devastador. Escribe, el fin ha dejado de producir su encanto. ¿Cómo podrán interesarme los medios? Me pareció que no quedaba nada por lo cual vivir. No, hombre, qué vacío. Todo su propósito, esa misión que le habían inculcado desde la cuna, de repente se evaporó. Y lo más interesante es el diagnóstico que él mismo se da. Sí, él concluye que el hábito del análisis, esa capacidad que tenía de diseccionar todo lógicamente, había destruido sus sentimientos. Como si el bisturí intelectual que le dio su padre hubiera extirpado su capacidad de sentir. Ajá. Hoy le llamaríamos una depresión severa o un burnout extremo. Totalmente. Él no tenía ese lenguaje, pero la descripción encaja a la perfección. Su mente había sido entrenada para analizar las fuentes de la felicidad, pero no para experimentarla. Había estudiado el mapa, pero nunca había visitado el territorio. Exacto. Y la salida de esa crisis es tan reveladora como la crisis misma. No la encontró en otro sistema filosófico, sino en algo mucho más humano. Es increíble. La encontró leyendo las memorias de un escritor francés, un tal Marmontel, en un pasaje donde el autor narra la muerte de su padre y cómo él, de niño, promete cuidar de su familia. Mill cuenta que esa escena lo conmovió hasta las lágrimas. Fue la primera emoción genuina que sintió en muchísimo tiempo y, según él, fue la grieta por donde la luz empezó a entrar. Y de esa experiencia extrae una de las lecciones más profundas y, yo diría, más antiintuitivas de su pensamiento. Se da cuenta, y lo cito, de que la felicidad solo puede alcanzarse no haciendo de ella un fin directo. O sea que la felicidad es un efecto secundario. Justo.
La encuentras cuando te enfocas en otra cosa, en el bienestar de otros, en el arte, en una causa que te apasione. Esta idea, por sí sola, justifica toda la conversación de hoy. Es un golpe directo a toda esta cultura moderna de la autoayuda, de la obsesión por ser feliz. Mill descubrió hace 200 años que esa persecución directa es precisamente lo que la ahuyenta. Exacto. Es una paradoja fundamental. Y esta revelación personal es la que lo transforma. Se rebela contra la rigidez de su educación, empieza a leer a los poetas románticos, se abre a otras corrientes de pensamiento. No abandona del todo el utilitarismo. No lo abandona, pero lo reconstruye desde los cimientos. Le da un alma que no tenía, y de esa reconstrucción nace su obra maestra, Sobre la libertad. Ok, pasemos a ese ensayo. Es un libro corto, pero increíblemente denso. El corazón del argumento es lo que se conoce como el principio del daño. ¿Podemos desglosarlo un poco? Claro, el principio es, en apariencia, muy simple. Mill argumenta que la única razón legítima por la que la sociedad o el Estado pueden interferir en la libertad de un individuo es para prevenir el daño a otros. Ujú. Su frase es lapidaria. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano. A ver, un ejemplo práctico. Tu libertad de agitar los brazos termina donde empieza mi nariz. Eso está claro. Pero lo radical es que el propio bien de una persona no es justificación suficiente para forzarla a hacer algo. Correcto. La sociedad no debería obligarte a usar el cinturón de seguridad por tu propio bien, ni prohibirte comer comida chatarra. Mientras tus acciones solo te afecten a ti, eres el rey de tu propio dominio. Claro, pero aquí es donde empieza el debate, ¿no? Porque este principio, tan elegante en teoría, choca con la realidad. ¿Qué pasa con las leyes de vacunación obligatoria o la prohibición de ciertas drogas? Esa es la crítica central que se le ha hecho durante 150 años. La línea es muy borrosa. ¿El no vacunarte es un acto puramente personal o causa un daño a la salud pública? Exacto. ¿El consumo de drogas afecta solo al individuo o tiene costos sociales que todos pagamos? Mill nos da el principio, pero la aplicación en casos límite es un campo de batalla filosófico hasta hoy. Pero la amenaza a la libertad, y esto me parece lo más profético de su ensayo, no venía solo del gobierno. Él estaba mucho más preocupado por algo que llamó la tiranía de la mayoría. Ahí es donde Mill se adelanta a su tiempo de una forma asombrosa. Se da cuenta de que la presión social puede ser mucho más opresiva que cualquier ley. Sí. La describe como una tiranía que penetra mucho más en los detalles de la vida y llega a encadenar el alma. Es la presión por conformarse, el miedo a ser diferente. Leyendo esos pasajes, es imposible no pensar en las redes sociales, Totalmente. en la cultura de la cancelación. No hay una ley que te prohíba tener una opinión impopular, pero la turba digital te puede costar el trabajo, la reputación. Es una tiranía de la mayoría a una velocidad que Mill ni se hubiera imaginado. Completamente. Y precisamente por ese miedo, Mill se convierte en el defensor más absoluto de la libertad de expresión que ha existido. Su argumento es brillante y tiene dos partes. Primero, dice que si silenciamos una opinión, podemos estar silenciando la verdad. Asumir que tenemos la razón es asumir nuestra propia infalibilidad. Ok, esa parte es bastante intuitiva, no ser arrogantes. Pero la segunda parte de su argumento es la que me parece genial y contraintuitiva. Es la más poderosa. Mill dice que incluso si estamos seguros de que una opinión es falsa, debemos permitir que se exprese y se debata. ¿Por qué? Porque si nuestras propias creencias, aunque sean verdaderas, no son desafiadas constantemente, se convierten en dogmas muertos. Las repetimos sin entender por qué son ciertas. La confrontación con el error es lo que mantiene viva la verdad. Pero de nuevo, llevémoslo al límite. Esto aplica a todo. A la desinformación deliberada, al discurso de odio que incita a la violencia. ¿No choca su defensa de la expresión con su propio principio del daño? Absolutamente. Es la gran pregunta sin respuesta fácil. Las palabras pueden hacer daño. La mayoría de las democracias hoy han decidido que sí, y por eso existen leyes contra la incitación a la violencia. Claro. Trazaron una línea que Mill, en su versión más purista, quizá no habría trazado. Él confiaba mucho en que, en un mercado libre de ideas, la verdad acabaría por prevalecer.
una confianza que hoy, pues muchos consideran demasiado optimista. Y esta reconstrucción de su visión del mundo no se detuvo ahí. También reformuló el utilitarismo de su padre. El lema de Bentham era la mayor felicidad para el mayor número, pero era una visión muy plana. Muy plana y muy cuantitativa. Para Bentham, todos los placeres eran iguales. Lo que te da un juego tonto era tan válido como leer a Shakespeare. Mill introduce aquí una idea revolucionaria que nace de su crisis. Hay una distinción cualitativa entre placeres. Hay placeres superiores e inferiores. Y ahí es donde suelta su famosa frase. Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Mejor ser Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho. Exacto. Su argumento es que los placeres superiores son los que involucran nuestras facultades más elevadas, el intelecto, los sentimientos, la imaginación. Los inferiores son los puramente sensuales. Ajá. Aquí tengo que hacer de abogado del diablo. ¿No es esto un poco elitista? ¿Quién es Mill para decir que el placer de escuchar ópera es superior al de ver un partido de fútbol? Es una crítica válida, pero la defensa de Mill es sutil. Él no dice, yo decido que es superior. Dice que el único juez competente es alguien que ha experimentado ambos lados. Ok. El necio no puede juzgar a Sócrates porque no sabe lo que es ser Sócrates, pero Sócrates sí sabe lo que es ceder a placeres más básicos. Su afirmación es que si le das a la gente la educación y la libertad, elegirán las formas más complejas de felicidad. Y esa idea de desarrollar las facultades es el puente perfecto hacia su otra gran lucha, su defensa de la igualdad de las mujeres. Fue absolutamente revolucionario para su época, y es imposible hablar de esto sin mencionar a su esposa, Harriet Taylor Mill. Él mismo la reconoce como coautora de sus mejores ideas. Claro. Su libro La esclavitud de las mujeres es una de las defensas más tempranas y contundentes del feminismo. Los argumentos son demoledores. Sostenía que la subordinación de las mujeres era una reliquia, un sistema arcaico, y que la sociedad, al educar a las mujeres solo para ser esposas y madres, estaba desperdiciando la mitad del talento de la humanidad. Y lo conecta todo con su filosofía general. Para él, no era solo una cuestión de justicia, era un problema utilitarista. Una sociedad que le niega a la mitad de su población la oportunidad de desarrollar sus placeres superiores. Una sociedad que se condena a sí misma a ser menos feliz. Exactamente, era un lastre para el progreso. Y no se quedó en la teoría, fue la primera persona en el Parlamento británico en proponer el voto para las mujeres. Es increíble cómo, partiendo de una educación diseñada para anular la emoción, termina dedicando su vida a defenderla con una pasión inquebrantable. Todo su sistema parece una respuesta a su propio trauma. Es la prueba viviente de su propia filosofía. Su vida demuestra que un intelecto sin emociones lleva al vacío, y que la verdadera plenitud requiere la libertad de desarrollarse, de equivocarse, de sentir. Tuvo que desaprender su educación para poder pensar de verdad. La vida de John Stuart Mill nos deja una pregunta resonando. ¿Qué es más importante, la perfección del intelecto o la plenitud del ser? Él fue la prueba de que sin sentimientos, sin libertad, el conocimiento por sí solo lleva al vacío. Quizás su mayor lección es que el progreso tanto personal como social no viene de tener siempre la razón, sino de proteger el derecho de todos a estar equivocados. Una idea que hoy más que nunca, vaya que vale la pena defender. Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy te hizo reflexionar, comparte esta conversación y acompáñanos en la próxima.